Amados hermanos y amigos, el día de hoy quiero que me acompañe un viaje a través de las aguas turbulentas del mar Mediterráneo, hace miles de años, donde un hombre común se encontró cara a cara con el llamado a lo divino. Su nombre era Jonás, un profeta hebreo, no un héroe legendario con armadura reluciente, sino un tipo ordinario de Gad Efer, en el norte de Israel. Jonás era conocido por su devoción a Dios, por proclamar mensajes en nombre del Altísimo en su propia tierra. Era un hombre de fe, pero también de muchos miedos profundos, de prejuicios arraigados y de una comodidad que lo ataba como cadenas invisibles. Vivía en una época de tensiones políticas donde el imperio asirio, con su capital Nínive, representaba la amenaza más grande para su pueblo. Crueles, expansionistas, enemigos jurados de Israel. Todo comenzó en un día como cualquier otro, cuando la voz de Dios irrumpió en la vida cotidiana. Levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, le ordenó el Señor. Nínive no era cualquier lugar, era el corazón del mar, una metrópolis de 120,000 almas sumidas en la violencia, la idolatría y la opresión. Para Jonás, ir allí no era solo una misión, era una sentencia de muerte, un suicidio espiritual y físico. Predicar arrepentimiento a los asirios, a esos que habían masacrado a sus vecinos, que representaba todo lo que él aborrecía. El mandato de Dios no era una sugerencia nada amable, era un imperativo que sacudía los cimientos de su mundo. Pero Jonás no era perfecto. En su interior arreciaba un torbellino de emociones: miedo a lo desconocido, resentimiento hacia un enemigo que no merecía misericordia y una rebeldía que lo impulsaba a cuestionar la justicia divina. En lugar de obedecer, eligió el camino opuesto. Bajó a Jope, el puerto más cercano, y compró un pasaje de un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive, hacia el fin del mundo conocido. Pensaba que podía huir de Dios, esconderse en las olas del mar, ignorar el llamado que ardía en su conciencia. Ahí, en esa decisión impulsiva, se enciende la chispa del conflicto. Jonás contra el plan de Dios. Su voluntad humana chocando de frente con la soberanía divina. Dos fuerzas opuestas: la obediencia requerida y la desobediencia elegida. Crean una tensión que no solo alterará su rumbo, sino que pondrá en juego su vida entera, arrastrando a inocentes a una tormenta que nadie vio venir. La tormenta estalló con furia que con palabras no se puede expresar. El mar, que hasta entonces había sido un espejo tranquilo, se convirtió en un caos de olas gigantes que azotaban el barco de aquí a allá como si quisieran partirlo en dos. Los marineros, expertos en esas rutas, gritaban aterrorizados, arrojando carga al agua para aligerar la nave. Jonás, mientras tanto, dormía profundamente en la bodega, huyendo no solo de Nínive, sino de la misma presencia de Dios. Pero el Señor no permite que su siervo escape tan fácilmente. Los marineros, paganos que invocaban a sus dioses, descubrieron por sorteo que Jonás era el culpable de la ira divina. Qué irónico, ¿no es así? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿A qué pueblo perteneces?, le preguntaron. Jonás confesó: soy hebreo y temo al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Les contó que huía de su mandato. El miedo se apoderó de todos ellos aún más. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?, clamaron ellos. Jonás, sabiendo que no había otra salida, respondió: tómenme y arrójenme al mar y éste se calmará. Ellos se resistieron al principio, remando con todas sus fuerzas, pero la tormenta no cedía. Finalmente, con oración desesperada a Jehová, lo lanzaron al agua y el mar se aquietó al instante. Pero el problema no terminó ahí. Dios había preparado un pez, no una ballena común, sino un instrumento de su soberanía que tragó a Jonás entero. 3 días y 3 noches en las profundidades oscuras, en el vientre de la muerte. Allí, en la más absoluta soledad y angustia, Jonás clamó al Señor.
Su oración no fue un lamento de víctima, fue un salmo de arrepentimiento y reconocimiento. Me acordé de Jehová y mi oración vino a ti. La salvación es de Jehová. Aquí vemos que algo comienza a cambiar en esta historia. El intento de huida total se convierte en un encuentro forzoso con la gracia. Dios no lo destruyó, lo preservó. El pez lo vomitó en tierra seca y la voz divina volvió, idéntica pero insistente. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás obedeció esta vez. Caminó 3 días adentrándose en esa metrópolis inmensa, llena de violencia y opulencia pagana. Su mensaje fue breve, casi seco, cargado de resentimiento. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hubo llamados emotivos al arrepentimiento, solo un anuncio de juicio. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Desde el rey hasta el más humilde, la ciudad entera creyó en Dios. Se vistieron de cilicio, ayunaron, hasta los animales fueron cubiertos de luto. El rey decretó: convirtámonos cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará de nosotros el ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios vio sus obras, cómo se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La ciudad fue salvada, pero aquí viene otro giro en esta emocionante historia, el más doloroso para Jonás. Él se enfureció. Sabía que eras un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás prefería ver a Nínive destruida antes que ver a su enemigo recibir gracia de Dios. Salió de la ciudad, se sentó en el oriente esperando, o más bien deseando, que el juicio de Dios cayera de todas maneras. Dios en su paciencia hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio. Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al día siguiente Dios envió un gusano que la secó y luego vino un viento solano abrasador. Jonás desfalleció y pidió morir. Mejor me es la muerte que la vida, dijo Jonás. El Señor confronta a este profeta rebelde con una última pregunta que deja la historia abierta. Y Dios le pregunta: ¿tanto te has compadecido de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? Y de Nínive, aquella gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales, ¿no tendré yo compasión? Y ahí termina el relato. No hay respuesta de Jonás registrada, no hay un final feliz cerrado, solo la pregunta de Dios colgando en el aire, confrontándonos a todos. Amados hermanos y amigos, la historia de Jonás no es solo sobre un profeta rebelde y una ciudad pagana, es sobre el corazón de Dios que no se limita a nuestras fronteras, prejuicios o merecimientos. Jonás aprendió, más a la fuerza que a su propia voluntad, que la misericordia divina es más grande que nuestro enojo, más amplia que nuestro nacionalismo, más profunda que nuestra justicia propia. Ese futuro abierto que Dios demostró a Jonás y que nos muestra a nosotros hoy es el reino donde los enemigos se convierten en hermanos, donde la gracia llega a los que menos la esperamos, donde el arrepentimiento genuino mueve el corazón mismo de Dios. Hoy la misma pregunta resuena para nosotros. Nos compadecemos más de nuestras comunidades, de nuestras plantitas personales, que de las multitudes que aún no conocen la misericordia del Padre. La esperanza futura y última que tenemos no es solo que un día todo será perfecto, es que desde ahora podemos vivir anticipando ese gran futuro, amando al enemigo, proclamando gracia donde no solo vemos juicio, obedeciendo aunque nos cueste el orgullo. Porque Dios que salvó a Nínive, que rescató a Jonás del abismo, es el mismo Dios que hoy nos llama a salir de nuestra tarsis personal y caminar hacia las Nínives que Él pone en nuestro camino.